en otro espacio de clase. Por tanto, lo que vamos a ver hoy día va a ser hablar de esa distinción entre planificación y diseño. Luego vamos a ver el formato de la planificación de unidad de aprendizaje y vamos a hacer un proceso bien inductivo. Y por tanto, hoy día, al menos de los asistentes que hay acá, que me imagino que también hay de distintos grupos, puedan decidir y estén pensando ya hoy día, que ojalá esa sea la decisión, la tengan decidido, perdón ya, tener un curso seleccionado y un objetivo de aprendizaje, ojalá del eje, que sea, no ojalá, sino que sea entre el eje de las habilidades motrices básicas y el eje de vida activa. Tienen que trabajar con solo un objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, nuestra intención hoy día es que al menos ustedes se vayan con aquellas bases conceptuales que les permita levantar también objetivos. Yo sé y tengo claro también que en otras asignaturas ustedes ya levantaron objetivos para formulación de proyectos y todo el tema. Por tanto, me imagino que ya hay nociones básicas de lo que compone un objetivo. Sin embargo, hoy día hay que distinguir que tanto para los objetivos en investigación como los objetivos en gestión son muy distintos a los objetivos de corte pedagógico curricular, ¿ya? Principalmente por las intenciones conceptuales que poseen. Otro aviso de utilidad pública es que el día anoche, bueno, siempre trato de mantener las 2 semanas o una semana de corrección según lo que establece el reglamento de docencia de la escuela, así que ayer ya les subí las calificaciones para el mapa conceptual, bien tarde, ¿ya? Que fue la ventana de tiempo que tuve ayer, así que en general, chiquillos, felicitarlos por el mapa, bastante bueno, muy interesantes los mapas, así que los felicito por el trabajo. Yo durante el día los voy a tratar de subir una carpeta para compartir todos, para que todos tengan acceso. Así que mención especial al mapa del grupo de Vicente, muy bueno, me gustó, muy ilustrativo, así ojalá lo puedan revisar. Muy bueno el mapa, principalmente por los gráficos, lo hicieron tipo afiche, pero no dejaron de lado el tema conceptual. Sí hay algunas recomendaciones ahí para mejorar, y en definitiva las calificaciones estuvieron bastante buenas, pero me da la sensación que lo constitutivo de la asignatura, que es el aprendizaje, se consolidó, ¿ya? Así que muy buenos trabajos, y seguramente en alguna otra ocasión les voy a pedir autorización para que me permitan compartirlos con otras generaciones, porque estaban bastante buenas, ¿ya? Dicho eso, Sofía, no sé si hay algo que se me haya olvidado. No, creo que no. Uf, Perú despertó. Perú despertó. ¿qué pasó? ¿Por qué? Perú despertó igual que Chile. Ah, Perú despertó, así he visto por las redes, ojalá que despierte. No puede ser que en 4 años tengan tenido 3 presidentes. Nada que ver. La corrupción del Sí, Senado. pues, así es. Bueno, hablaremos de eso en otro momento, pero qué increíble, ¿eh? Qué increíble el tema político de Perú, o el poder también, el poder político para destituir constitucionalmente a un presidente. Y 3 veces. Y que alrededor, ustedes sabían que los últimos 3 presidentes, al menos en el último periodo, hubo 4 presidentes presos: Ollanta, Humala, Toledo, y el que se suicidó en la cárcel, no me acuerdo, 3 presidentes presos. ¿Sabían o no? El último no se alcanzó a ir preso, así que compleja la situación política. Habría que ver también a qué fenómeno cultural se debe ocasionar ese tema, y que en Chile no hemos sido capaces, al menos de, imagínense lo que pasó, ya vamos a tener un momento de cultura de actualidad, pero imagínense lo que pasó con Ponce Lerú, pues, cuántos miles de millones de pesos. ¿Vieron ustedes también las noticias ayer sobre la colusión de las farmacias? Que después de 13 años van a compensar a las personas, y no a todos con un bono de 22.000 pesos, casi tipo bono del confort, del papel higiénico. Bueno, son solo cosas que pasan en Chile. Ah, y lo otro, ¿qué opinan del video del Ministerio de Educación, del retorno a clase? ¿Saben cuántos millones se gastaron o no? 300 palos. ¿Cuántos piticlines? ¿Cuántos morlacos, diría mi abuelo? Vicente, ¿cuántos morlacos? ¿Cuántos piticlines? Sí, 300 millones, como decía la Cata. 300 millones, ¿vio? Está difícil la situación, está complejo. Está complejo, sobre todo cuando carteras ministeriales tratan de politizar o
o relacionar con partidos políticos ciertas carteras que deben ser representativas del Estado, bajo mi humilde perspectiva. Bueno, eso. ¿Algún otro comentario de actualidad antes de comenzar? Con eso se pagan como 10 carreras. Uy, yo diría que más de 10 carreras. La Escuela de Educación Física tendría al menos unos 10 años de sustentabilidad estable sin problemas de presupuesto. 10 años, así, fijo. ¿Ya? Y sin ningún reajuste, estoy hablando sin reajuste a la fecha de hoy día. Pero bueno, así es nomás la cosa. Y lo peor de todo, que utilizaron la canción de un grupazo de música, pues, como Ataque 77, el cover, pues, nada que ver. Eso es lo peor de todo. Bueno, vamos a avanzar. Ya, ¿cómo están hoy día? ¿Bien o no? Ahora que hay más gente, hay más quórum, ¿estamos bien? Listo. Vamos a, después de ese momento de actualidad, que ojalá lo podamos instaurar de aquí a que nos encontremos en todas las clases. Creo que siempre es bueno hablar de cultura, sobre todo cuando estamos en la universidad y cuando se habla de cosas que nos atañen directamente. ¿Ya? Dicho eso, hoy día entonces vamos a trabajar con 3 materiales. Yo les pido que por favor, si nosotros vamos muy rápido, nos adelantamos, también nos puedan ahí, nos puedan decir, porque vamos a tratar de ir articulando todos los materiales. ¿Ya? Me parece que ese es el fondo de los Sandercano, ¿no? ¿No nada que ver? ¿Mauro? ¿O se me cayó el carnet con mi infancia? Es con hoja de Naruto. Ah, lo confundí. Pensé a ver ahí a Leono ahí atrás. Bueno, No, igual no se ve perdónenme, bien. perdónenme. Ya, vamos a avanzar. Hoy día vamos a ver la última presentación y lo que vamos a ver en definitiva, ya les creo que con ustedes no lo alcanzamos a revisar, es este formato que está en el aula de la asignatura. ¿Ya? Desde hoy día ya empezamos a trabajar en nuestro último producto de evaluación, ya que nos va quedando. Así que ánimo, chiquillos, chiquillas. No queda nada. Y este trabajo es bastante entretenido. Lo que tenemos que hacer acá, en definitiva, es hacer una planificación de unidad de aprendizaje. ¿Cuáles eran las diferencias primero entonces entre planificación y diseño? ¿Quién recuerda? Que el Lo diseño es conversamos. propio. El diseño del propio, bien. ¿Qué más? ¿Y la planificación? Es que la planificación es Será lo estructural, ¿no? que Habla nomás, perdón, te interrumpí. eh, lo es como lo que se va a realizar durante un periodo de tiempo más o menos largo. Y el diseño era como, bueno, lo dijo la Cata, como yo voy a abordar es como más propio del profesor. Perfecto. Y por tanto, tal como ustedes señalan, cuando hablamos de diseño nos vamos a referir a las particularidades que tenemos los profesores y profesoras para aterrizar lo del currículum en nuestro propio contexto, ¿cierto? Y por otro lado, lo que vamos a tener acá en la planificación, que es lo que vamos a hacer hoy día, es cómo vamos disponiendo, organizando y distribuyendo los elementos que el currículum nos va señalando como guía. Entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser, en parte, una planificación de unidad de aprendizaje, y además también porque está distribuido en una mayor cantidad de tiempo, en un mayor espacio de tiempo. Cuando Profe, hablamos de... igual, ¿Profesor? disculpa, que quería mencionar que generalmente igual hablamos de planificación y diseño porque generalmente hacemos las dos cosas juntas, porque planificamos distribuyendo los objetivos que ya están establecidos en un determinado tiempo y qué contenidos y qué objetivos, y a partir de eso diseñamos nuestras clases. Entonces, generalmente igual esos procesos van juntos, no es como lo uno o lo otro. Así es. Y nosotros lo que hacemos es estratégicamente separar para que no existan algunas confusiones. Y por tanto, también se van a dar cuenta que, en definitiva, en este formato que presentamos de diseño de unidad de aprendizaje, en algún momento ustedes van a tener que diseñar también, porque vamos a hacer el foco en algunas cosas. Vamos a hacer un proceso bien inductivo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hoy día vamos a completar, ojalá, todo lo que tiene que ver con objetivos e indicadores, y vamos a estar viendo este formato y la presentación que tenemos, ¿ya? Y luego ustedes van a trabajar en un tercer momento. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá también? Primero, entonces, seleccionar un curso del currículum, un curso. Luego van a tener que, evidentemente, trabajar con la disciplina. Y por otro lado, van a tener que seleccionar un objetivo de aprendizaje.
ustedes en el taller de análisis de los objetivos de aprendizaje seleccionaron objetivos y por tanto hicieron una revisión de cada uno y cómo están distribuidos en los distintos niveles o ciclos, los distintos ciclos de enseñanza. Ahora, en este primer espacio, por ejemplo, si el grupo de Jordano dice, mira, nosotros vamos a trabajar con cuarto básico, voy a trabajar con el eje de habilidades motrices básicas y voy a seleccionar el OA2, por ejemplo. Lo copia y lo pega textual acá, aquí, ¿ya? Lo copia y lo pega textual acá. El currículum o los planes y programas que propone el Ministerio de Educación define y estructura ya unidades de aprendizaje y las define como unidad 1, unidad 2, unidad 3 y organiza los objetivos de aprendizaje en estas unidades. Por favor, si van surgiendo algunas palabras o algunas dudas de currículum, como lo planteó el día de ayer Génesis, vayamos también incorporándolas, tratemos de que sea bien dialógico esto, ¿ya? Y por tanto, lo vamos colocando, copiamos y pegamos acá. Ustedes, como van a planificar, podrían también decir, ojo, este objetivo de aprendizaje, según el Ministerio de Educación, corresponde a la unidad 3. Bueno, ustedes si quieren ahí, coloque unidad 3. Nosotros hemos dado libertades también, y ahí vienen las otras características de diseño que usted podría inventar el nombre de una unidad de aprendizaje. En definitiva, las unidades de aprendizaje son contenidos de mayor extensión, diría Mario Bunge, ya de mayor extensión en el concepto. ¿Estamos? Usted podría incorporarle un nombre o agregar, este nos dice el currículum que este objetivo de aprendizaje corresponde a la unidad 3, lo coloca a la unidad 3 en ese curso respectivo. Luego de eso... Tengo una duda. Sí, adelante. Adelante estudios allá en San Felipe. Los Andes. Estuvo cerca. Sí. Lo mismo. Profe, pero ¿por qué se dividen en niveles? Como uno tiene que trabajar los 3 niveles, porque si mal no recuerdo, eran solo 3. Pero uno los trabaja durante el año, o puede escoger uno, o tiene que pasarlos todos, ¿es como una especie de unidad? ¿O cómo? Al menos lo que proponen los planes y programas, del currículum es que nosotros seamos capaces de ordenar y revisar, ojalá, todas las unidades de aprendizaje durante el año. El currículum, los planes y programas te proponen 4 unidades, ¿ya? Donde van distribuyendo aquellos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, generalmente, o gran parte de los colegios, de los establecimientos educacionales hoy en día, está trabajando con sus planes y proyectos, y por tanto es muy complejo, y sus propios programas, por tanto van siguiendo los objetivos de aprendizaje, pero no es la estructura de las unidades, y ahí es donde se ven las particularidades según los proyectos educativos institucionales de cada establecimiento. Y ahí seguramente más de algún establecimiento le va a dar mayor énfasis a un enfoque con respecto al objetivo de aprendizaje más que a otro, ¿ya? Lo importante es que los niños y niñas en el país cumplan estos objetivos de aprendizaje porque son los mínimos obligatorios, ¿ya? Los mínimos para todos y todas. Y eso va a ir dependiendo, Génesis, un poco de las particularidades de cada cultura escolar. Ya lo vimos en el primer semestre, y cada cultura escolar va a tener identidades distintas, sellos distintos, ¿ya? Ahora, lo importante también es que cuál es la lógica del cambio de esto, que vamos a pasar estos objetivos de aprendizaje porque se entiende que hay una progresión en los 12 años de formación. Sin embargo, lo que va a cambiar acá es cómo en cada establecimiento educacional el camino que tengamos para que el niño logre ese objetivo de aprendizaje, ¿ya? Y ese objetivo de aprendizaje se logra a partir del qué, del contenido, ¿ya? Por tanto, un objetivo de aprendizaje yo lo podría lograr, por ejemplo, a partir de, imagínate un objetivo de aprendizaje del eje de las habilidades, yo lo podría lograr a partir del básquetbol, por ejemplo, cuando hace alusión en sexto año básico sobre las conductas, o reducir espacio, o jugar con los espacios libres, etcétera. En sexto básico ya habla de algunas acciones tácticas, y de que los niños y niñas apliquen estrategias. Eso yo lo podría hacer a partir de un deporte como el fútbol, el básquetbol, el balonmano, cualquiera. Y eso va a depender de las realidades que tenga cada colegio y de los sellos que tengan los colegios. Eso explica también, Génesis, por qué en algunos establecimientos educacionales tienen más horas de educación física, o de plano han avanzado a los talleres, a talleres de deporte, ¿ya? Y los talleres de deporte, donde cada uno tiene que avanzar obligatoriamente, van reemplazando la clase de educación física, o algunos tienen la mixtura. 4 horas de educación física obligatoria y 2 de taller de deporte obligatorio, ¿ya? O eso también explica, por ejemplo, que en algunos colegios tradicionales de corte inglés hay deportes que son clásicos y que los ven incluso desde ciclo prebásico.
el Macay, por ejemplo, en etapas iniciales, trabaja con el rugby, todos juegan rugby, pero en una modalidad de iniciación al rugby como el rugby touch. ¿Quién ha jugado rugby acá? Bueno, y ahí se van mostrando las culturas educativas. El San Margaret, por ejemplo, nosotros tenemos una muy buena vinculación ahí. Una de mis compañeras de curso trabaja ahí actualmente y estamos trabajando en un proyecto de investigación. Ellas tienen corte de deportes tradicionales, hockey, atletismo, voleibol, que son deportes de corte inglés y que están instaurados en los proyectos educativos. ¿Ya? Y por tanto eso nos va a ir permitiendo, nos dando luces de cómo vamos aplicando o cómo vamos llevando a cabo estos elementos. ¿Ya? Ignacio, usted jugó rugby, muy bien, Ignacio. Y por tanto se van a dar cuenta que efectivamente hay algunos elementos que son característicos, pero de igual manera van a lograr aquellos, apuntan al logro de aquellos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Profe, tengo otra duda. Dale nomás. O sea, los objetivos de aprendizaje actitudinales no están en la priorización No, de ahora por COVID, ¿cierto? no están en la priorización del currículum. ¿Qué nos dice, qué dice el Ministerio de Educación? Que al menos hasta el 2021 vamos a trabajar con dos objetivos priorizados, separados en niveles, nivel 1 y nivel 2. Y los niveles 1 es que son aquellos indispensables para la disciplina y que son totalmente significativos. ¿Cuál es lo complejo? Que aquellos objetivos de aprendizaje, bueno, están en el eje de habilidades, otros de vida activa, y los del nivel 2 ya están en la lógica de los hábitos de vida saludables. A mí la semana pasada me invitaron a un seminario de didáctica para la comuna de Los Andes, ¿Ya? y ahí estuvimos hablando un poco de la priorización de objetivos de aprendizaje priorizados. ¿Qué nos dice en el nivel 2 del currículo? Nos dice que los profesores y profesoras deberían atender a estos objetivos priorizados porque son de corte transversal y que fomentan el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum no ha cambiado con estos objetivos priorizados, siguen siendo los mismos objetivos de aprendizaje, pero sin embargo se les da otro nivel de importancia. ¿Ya? Voy a cerrar la ventana porque tengo unos maestros trabajando frente y tengo que... ¿Alguien más aparte de la Gene ha visto el currículum priorizado? ¿Lo has leído? ¿Sí? Yo tengo como mis reparos igual. Siento que fue la forma fácil. Creo que debiesen haber construido nuevos objetivos, porque al final es como los mismos que se hubiesen hecho de manera presencial. Incluso De hecho, creo... Dale, sí, Gene. que ayer lo estaba viendo y era muy como que tomaron el objetivo, lo copiaron y lo pegaron en otro documento, porque de hecho en una parte pone que se sugiere que el niño se pueda como liberar de sus emociones o pueda expresar su corporalidad, pero eso se sugiere. No hay ningún objetivo que hable sobre conocimiento corporal o emocionalidad vía corporalidad, aún siendo que está la unidad 4, el objetivo de aprendizaje, no me acuerdo si era nivel 4, pero hay un nivel que habla sobre corporalidad y que no lo incluyeron. Sí, es complejo el planteamiento de los objetivos de aprendizaje. Ahora, si analizamos eso de los priorizados, porque en toda la fundamentación del currículum priorizado te dice que los niños en algún momento va a haber una brecha en cuanto a diversidad y aprendizaje, ¿ya? Y eso está claro, y evidentemente por las condiciones que cada uno tiene en esta situación, eso es un punto. La otra contradicción es que dice que ojalá tratemos de fomentar actividades de socialización, de emociones, incluso el ministerio propone un diagnóstico de emociones para el retorno. En el caso nuestro, en educación física, si vemos los objetivos priorizados, están orientados al rendimiento, nuevamente en el enfoque en la salud, en los hábitos de vida, etc. Y por tanto, perdonen la autorreferencia, pero cuando me tocó estar en la semana pasada, yo les planteaba que, evidentemente, ojalá van a haber posiciones y eso implica tener concepciones distintas de un currículum de educación física, pero al menos, y evitando el distanciamiento u otros elementos, ¿qué alternativas tenemos para poder implementar ese objetivo priorizado a la vuelta? Y ahí yo planteaba un poquito el tema del aprendizaje cooperativo, que vendría un poco a subsanar todos aquellos elementos vinculados a la fundamentación de los objetivos priorizados. Pero bueno, es una discusión grande.
Y efectivamente, Génesis se estructura en unidades de aprendizaje. Son niveles que usted establece en el currículum convencional, son unidades de aprendizaje. Temporalmente, una unidad de aprendizaje en los colegios, cuando trabajamos unidades de aprendizaje, debería llevar al menos entre 6 a 8 semanas aproximadamente, considerando la evaluación de la unidad. ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, en los colegios o en su etapa escolar siempre alcanzamos a ver seguramente por semestre 2 grandes temáticas, ¿cierto? Durante el primer semestre y durante el segundo otras 2 grandes áreas temáticas. El segundo semestre folclore, comunidad de aprendizaje, justo previo al 18, ahí para ir a zapatear, y luego una segunda parte vinculada a algún deporte u otro elemento. ¿Ya? Eso principalmente. Ahora, ¿qué son los objetivos de aprendizaje? Ya quedamos acá, ¿cierto? Tienen que copiar y pegar un objetivo. Y luego tienen que copiar y pegar objetivos de aprendizaje actitudinales. Los objetivos de aprendizaje actitudinales, o los OAA, no se encuentran en las bases curriculares en los documentos PDF, sino que ahí tienen que ir a revisar curriculumenlinea.cl y en el despliegue de todas las unidades de aprendizaje, de las unidades y de los correspondientes objetivos de aprendizaje, abajito, para cada curso, para cada objetivo, van a encontrar los objetivos de aprendizaje actitudinales que son particulares de ese curso en la disciplina. ¿Ya? También las bases curriculares, que eso sí lo van a encontrar, se van a encontrar con los OAT, que son objetivos de aprendizaje transversales, y como su nombre los dice, son objetivos que también tienen un corte actitudinal y que son significativos y que pueden ser elaborados durante todo el periodo formativo de los estudiantes. ¿Cómo estáis, Santiago? Santiago se llama, ¿no? Se llama Santi, tal cual. ¿Santi? Sí, no se llama Santiago. Desde hoy día Santiago, ya Santiago. Y entonces lo que quiero señalar con esto es que hoy día nosotros ya vamos a hacer el foco más específico en objetivos de aprendizaje actitudinales de cada curso y para la disciplina. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los objetivos de aprendizaje? Y eso es una gran pregunta. Según nosotros no, pero según el material que hemos recopilado, un objetivo de aprendizaje está en la siguiente línea, y acá vamos a hacer la definición. Tatín, tatán. Papim, papam. Acá. Tatín, tatán. Por mientras, vayan pensando en qué curso y en qué objetivo de aprendizaje van a seleccionar cada grupo, ¿ya? Para que ya lo tengan y lo copien y lo peguen en su plantilla. Lo mismo con el objetivo actitudinal. Y los objetivos de aprendizaje decíamos anteriormente, y hemos sido majaderos, que van a redefinir o definen los desempeños de cada ciclo para cada estudiante en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. Y por tanto son aquellos objetivos, aquellos aprendizajes que deben alcanzar niños y niñas. Pregunta de materia de currículum. Si eso es lo mínimo, el desempeño mínimo que deben alcanzar ahora las bases curriculares, ¿qué era lo mínimo que había que alcanzar antes con el marco curricular? ¿Qué era lo que se definía como base en el marco curricular, que ahora son objetivos? Y que fue uno de los principales cambios en la estructuración del sistema. ¿No recuerdan? Antes eran los contenidos, eran los mínimos obligatorios. Y ahora se definen como son los objetivos, los mínimos que se deben alcanzar, a través de diferentes contenidos que ahí cada profesor puede elegir el camino para lograr esos objetivos. Y por tanto, la lógica, piensen bien esa lógica, que la lógica de los contenidos está más bien en que nosotros, estudiantes, quienes vivimos, quienes nos formamos en ese currículum, éramos una cajita, entonces nos iban colocando materia, ¿cierto? Mientras más materia pasemos, mejor. La lógica de los objetivos de aprendizaje, el currículum, muy a trasmano, creo que Jordano una vez lo dijo ahí, yo diría que con una mirada muy, muy crítica, hasta muy vehemente además, nos dijo, ojo, pero hoy día entonces el currículum nos prepara como fuerza de trabajo. Evidentemente hay algunos autores en la misma mirada de Jordano que dicen, bueno, el currículum prepara hoy día a los sujetos, individuos, damas varones, para hacer la fuerza del trabajo, para el progreso del país, capital humano avanzado, ¿ya? O fuerza de trabajo, de plano.
Y hoy día estos objetivos de aprendizaje que son del currículum, para que ustedes los conozcan, están orientados, no son lo mismo, pero tienen una inclinación hacia una competencia. Y por tanto están formados de habilidades, de conocimiento y actitudes. ¿Y qué nos dice esto? Que al estar estos objetivos de aprendizaje, al estar formados en esta lógica, compuestos de manera tridimensional, van a buscar el desempeño o el desarrollo integral de un ser humano. Por tanto, en un objetivo de aprendizaje que propone el currículum, vamos a encontrar conocimiento conceptual, declarativo, factual, vamos a encontrar habilidades, y cuando hablamos de habilidades nos referimos principalmente al saber hacer, ¿ya? Y cuando hablamos de actitudes, al saber ser, al componente axiológico, actitudinal, valórico, normativo, que permite, en definitiva, en su conjunto, que nosotros, seres humanos, sepamos ser seres sociales y que sepamos convivir y vivir en sociedad. Miren, qué bonito salió eso. Y por tanto, además, responsables en la sociedad. El conjunto, entonces, de objetivos de aprendizaje del currículum tienen esa orientación y están definidos así hasta cuarto año medio. ¿Listo? Y por tanto, cuando ustedes vean esos objetivos de aprendizaje del currículum, se van a dar cuenta que efectivamente aquellos elementos están articulados. Habilidades, conocimientos y actitudes, y el estudiante en definitiva debe demostrar. Por eso se explica seguramente que desde ya o a partir de cuarto año básico y en adelante, el verbo de los objetivos de aprendizaje está en la lógica de aplicar, demostrar. ¿Se dan cuenta que tiene ese tránsito? Ningún otro objetivo de aprendizaje van transitando mayoritariamente en esos verbos. Y la demostración y la aplicación tiene que ver, en definitiva, con que nuestros estudiantes sean capaces de demostrar algo que aprendieron, que no quede solamente en el conocimiento, en la acumulación de un contenido. Por ejemplo, si en tercer año, imagínense que en un optativo de segundo año medio yo le dijera a Vicente y a Jordano, ya muchachos, vamos a pasar todos los principios del entrenamiento, perdón Javiera, vamos a hablar de teoría y metodología del entrenamiento, pero en definitiva, ahora yo les dijese, bueno, ahora ustedes tienen que levantar un propio plan de entrenamiento, siguiendo al menos 3 principios del entrenamiento. ¿Qué principios del entrenamiento conocen? Se dan cuenta que independiente... Progresión de la carga. Progresión de la carga, individualidad, ¿cuál otro más? Son 8 principios del entrenamiento, ¿no? Variabilidad. Multilateralidad. O ese lo inventé. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que independiente, fíjense bien, independiente de que la asignatura les pueda gustar o no, es parte de la responsabilidad que tiene, porque en algún momento van a tener que llevarlo a cabo. ¿Ya? Eso como pista, y por tanto se articula en el currículum, se articula con el currículum. ¿Ya? Otra idea de los objetivos de aprendizaje es que, bueno, tenemos las habilidades, está compuesto de habilidades, y esas habilidades son o hacen alusión a cómo nuestros estudiantes pueden resolver tareas que usted propone, ¿ya? ¿Qué tipo de, y cómo pone a disposición aquellos aspectos procedimentales de demostración en capacidades para poder resolver una tarea, tal ya sea intelectual, psicológica, motriz, afectiva, social. Y por tanto, en la habilidad, en este caso, cuando yo le pregunto a Jordano, le digo a Jordano y Vicente, van a aplicar los principios del entrenamiento en una periodización de un mesociclo para un deportista, perdónenlo, yo sé muy poco de entrenamiento, pero en definitiva, lo que podemos decir con esto es que lo que va a demostrar ahí Vicente y Jordano es cómo ellos van a trasladar a la individualidad de un sujeto la planificación o una periodización de entrenamiento, y lo van a demostrar. ¿En qué producto? En el documento o en la periodización de las pautas de entrenamiento con las cargas, volúmenes y todo el tema. ¿Ya? Y por tanto, en definitiva, las habilidades son eso, la demostración de cómo nosotros podemos ir resolviendo ciertas tareas. Vamos a integrar, transferir y complementar aprendizaje en el desarrollo de las habilidades. Por tanto, las tareas que ustedes propongan no deben quedarse, o al menos bajo esta lógica, no deben quedarse en la reproducción muchas veces. O cuando tengamos un objetivo de aprendizaje que es de aplicar, demostrar, las tareas que ustedes propongan no deben quedarse en la reproducción. Si demostrar, ¿qué implica Catalina Sobarzo Yáñez de Osorno y el Mundo? ¿Qué implica demostrar como habilidad?
demostrar, cómo llevarlo a algo observable, ¿Ya? como dejar en claro motrizmente que puedo realizar un Que, objetivo. que puede realizar la tarea y que cumple las condiciones de la tarea para llevarlas a cabo. Y por tanto, va a implicar un gran desafío para nosotros, profesores y profesoras. Los conocimientos, en definitiva, están marcados por todo lo conceptual, la información que nosotros tengamos a disposición y de manera de que le podamos entregar a nuestros estudiantes. Va a implicar, tal como dice ahí, definiciones conceptuales de algún término, concepto, fechas, que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de argumentar. Veamos entonces, por ejemplo, al ejemplo, valga la redundancia, de Jordano y Vicente, de la periodización. Entonces yo ahora le podría preguntar a Vicente, Vicente, ¿qué es periodizar o qué es la periodización en el entrenamiento? O más fácil, ¿qué es un microciclo, qué es un mesociclo y un macrociclo de entrenamiento? Ya. Se supone que debería responderle. Sí, pero dejémoslo ahí a la reflexión, no me responda. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que cuando Vicente proponga ese tema en el contexto escolar, seguramente sus estudiantes también van a tener que tener las herramientas para poder responder cuáles son aquellos elementos del entrenamiento y no solamente reproducirlo y aplicarlo. ¿Ya? Y ahí luego ya vamos a ver, cuando veamos los contenidos, nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de contenidos. ¿O no, Sofía? Exacto. Dale, Sofía, adelántenos. ¿Qué tipo de Bueno, contenidos? al igual que los objetivos, tenemos contenidos que también son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la idea también es abordar estos contenidos integradamente para que dentro de una misma sesión se puedan ir desarrollando los objetivos a través de estos distintos contenidos de diversos tipos. Un mismo objetivo, por ejemplo, si yo estoy viendo un deporte y estoy viendo, no sé, balonmano, dentro de ese como contenido global, tengo contenidos que son conceptuales, que tienen que ver con, no sé, conocerse las reglas o los tipos de lanzamiento, cómo se hacen, y eso mismo se puede transformar en un contenido procedimental que vendría siendo la aplicación de esas reglas, la ejecución de esos fundamentos básicos, y bajo el mismo contenido puedo sacar un contenido actitudinal que tiene que ver con mi disposición a trabajar y todo eso. Y que esos contenidos deben aludir siempre al objetivo que yo escogí o que diseñé para la clase específicamente. Y además también cuando precisamos en los conocimientos, ¿cierto? Hacemos una relación con los contenidos conceptuales. Y esos conocimientos en definitiva son hechos, procesos, declaración de procedimientos, fechas, definiciones, etc. ¿Qué nos dice esto entonces? Y esto a mí al menos me parece muy interesante, que nuestros estudiantes no solamente deben reproducir, sino que deben saber qué están reproduciendo, qué están ejecutando. Y eso creo que más que uno le pregunte a la estudiante como, ¿qué es esto? Sino que ella sepa qué está haciendo, porque puedo hacer, no sé, la voltereta, pero no sé por qué, no sé qué es, no sé en qué contexto está. O sea, es complementario, no es que voy a hacer una prueba de los conocimientos que tiene sobre la voltereta, sino que la habilidad o la competencia requiere que yo lo sepa hacer, que sepa qué es, que lo sepa explicar y todo eso. Y por tanto, cuando hablamos del conocimiento, también se van a dar cuenta que hay habilidades cognitivas superiores o habilidades cognitivas en definitiva que nosotros también podríamos estimular: la comprensión, analizar, jerarquizar, clasificar. Por tanto, creo que nosotros desde la disciplina y cómo planifiquemos y cómo diseñemos, podemos estimular también una serie de situaciones cognitivas que luego la puede llevar a la práctica y además también cómo las vamos intencionando. ¿Ya? Cata. Ya, es que era con respecto a lo que dijo la Sofía, porque en las guías de aprendizaje que subió al aula, decía que un objetivo de aprendizaje tiene que tener
esos conocimientos conceptuales, procesales y actitudinales, pero tiene que ser en distintos indicadores o en un indicador pueden haber... Eso como que no me quedó muy claro cómo de llevarlo a... ¿En objetivos de aprendizaje o en objetivos de clase? Que íbamos a hacer la distinción a continuación. de aprendizaje. Claro, la idea es que el objetivo de aprendizaje articule estos tres saberes. Ya deben estar presentes en esos tres saberes. Y por tanto, cuando levantemos indicadores de evaluación, que es la conducta observable, yo debería atenerme de manera separada a alguno de los elementos que estoy demandando ahí. O en su conjunto, eso va a depender de las decisiones que tomemos. Hoy día ustedes van a tener el poder, como dice Molotov, tienen el poder, ¿ya? Y por tanto van a poder tomar decisiones con respecto a eso, de cómo lo van planteando, ¿ya? Ahora, fíjense bien, vamos a dejar esto hasta acá, porque vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación de la página, del esto. ¿Listo? Entonces ya estamos ok, que ustedes tienen que copiar y pegar un objetivo de aprendizaje, copiar y pegar un objetivo de aprendizaje actitudinal. Y ahora viene lo bonito. Este objetivo de aprendizaje que colocaron acá, lo deben copiar y pegar tal cual en esta columna. ¿Ya? ¿Y por qué ahora viene lo bonito? Porque ahora van a echar a volar su imaginación. ¿Ya? Eso. A diseñar. Vicente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a partir de ese objetivo de aprendizaje del currículum, ustedes van a pensar en un contexto determinado, en un curso determinado, y aquí les vamos a pedir que ojalá puedan ustedes tomar un proyecto educativo institucional de un establecimiento educacional, puede ser de su colegio, cualquiera, que encuentren por ahí, y puedan contextualizar este diseño de esta planificación en ese contexto determinado. Es una locurilla, si no lo hacen no importa, acá vamos a estar simulando en realidad, ¿ya? Pero el objetivo de aprendizaje se copia acá y después dice objetivos de clase. Nosotros, en el objetivo de aprendizaje, en definitiva, es indispensable que podamos levantar objetivos de clase, porque es muy difícil que un objetivo de aprendizaje tan amplio lo podamos desarrollar en una pura clase. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ustedes van observando el objetivo de aprendizaje y luego acá lo van desglosando, van levantando objetivos de clase más pequeñitos que en su conjunto, la suma del 1, del 2, del 3 y el 4, puedan responder a este objetivo de aprendizaje. El 1, el 2 y el 3 y el 4 les vamos a pedir que sean jerárquicos en dificultad. Y para que sean jerárquicos en dificultad deben considerar el verbo y deben considerar también el contenido, el qué se va a enseñar. Vuelvo a la presentación. Y para estimar el objetivo de clase, nosotros trabajamos con la taxonomía de Anderson, de Bloom modificada por Anderson. Sofía, su turno. Se escucha bien, que yo escucho medio pegado, entonces. No, súper bien. Ya. La taxonomía de Bloom, modificada por Anderson, quizás en otras asignaturas también la hayan visto por ahí, pero es una forma un poco de organizar estos objetivos y estas habilidades cognitivas y van de menor dificultad a mayor dificultad. Entonces, generalmente en nuestra asignatura estamos muy... ¿En qué nivel creen que estamos mayoritariamente en educación física? Y la mayoría de nuestros objetivos se centran como en un área de esta taxonomía. En aplicar. En aplicar, ¿cierto? Porque estamos como, nuestra asignatura es bastante procedimental. Sin embargo, para poder llegar a aplicar alguna habilidad, a realizar una habilidad, hay varias cosas que, como previas, que un poco las damos por sabidas, pero que en el fondo también hay que desarrollar a través de objetivos y de contenidos conceptuales, como el recordar y el comprender ciertos conceptos relacionados con las habilidades motrices, con los hábitos de vida saludable, con todo eso. Entonces, cuando ustedes tienen un objetivo de aprendizaje sacado textual de las bases curriculares,
va a tener un verbo, y ese verbo indica qué es lo que se tiene que lograr al final de esa unidad, por así decirlo. Entonces, si el objetivo dice al final aplicar estrategias de juego, qué sé yo, en deportes colectivos, eso es a lo que uno tiene que llegar. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo puedo ocupar para ir avanzando hasta llegar a esa habilidad? Vamos a ir recordando, conociendo, comprendiendo, clasificando, probando ciertas cosas que me van a permitir a que después los estudiantes puedan aplicar una estrategia. Tiene que ser siempre paso a paso, porque yo no puedo llegar a crear una estrategia sin haber tenido los conocimientos previos y la práctica y juzgar, practicar una a otra, comparar antes de hacerlo. Entonces la idea es que a partir de la taxonomía de Bloom y de cómo se redactan los objetivos, ustedes puedan aplicar este orden en los objetivos transitorios o objetivos de clase que van a ir desarrollando en su unidad de aprendizaje. ¿Quedó claro la taxonomía como conceptualmente? Y acá esta tablita, que va a ser un insumo muy importante para su redacción de objetivos, son los mismos 6 niveles y aparecen ciertos verbos que se asocian a esos niveles. Entonces van a poder tener este insumo para ir viendo cuáles poder usar en la redacción de sus objetivos y a qué hacen alusión, a qué nivel. Es súper práctica esta tablita. Yo la uso todavía. Yo creo que es como un instrumento muy importante. Entonces no se pueden aplicar. Los verbos pueden tener interpretar, dramatizar, manipular, planear, simular, actuar, emplear cosas, ¿ya? Porque tiene que ver con todos esos conocimientos, transferirlos a una nueva situación. En el evaluar, apoyar, defender, justificar, elaborar, todo eso. Así que aquí van a tener el insumo para ir desarrollando y creando estos objetivos transitorios que tienen que aludir al objetivo de aprendizaje que ustedes han seleccionado en las bases curriculares. Ahora, ¿cómo se construye o cómo se levanta un objetivo de clase? Ya, por eso lo vamos a hacer bien inductivo. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Vamos a reducir acá. ¿Se ve bien o no? Sí, ahí. Ahí, ahí. Y luego, ahí. Y pantalla. Ahí, ¿dónde está la otra guía? Aquí está la otra guía. Y entonces, hagamos un ejercicio. ¿Han visto esta guía o no? ¿Sí? ¿Lo han revisado? Espectacular. Y por tanto, vamos a hacer algún ejemplo bien definido a partir de esta guía. Nosotros vamos a tener, en definitiva, 2 tipos de objetivos de clase. Usted puede ocuparlo. Ojalá sí. ¿Por qué 2 tipos de objetivos de clase? Porque pueden ser objetivos que son operativos u objetivos que son referenciales. ¿Cuál es la gran diferencia primero del tipo de objetivo de clase que podríamos plantear? Un objetivo operativo es mucho más concreto y se puede realizar en el corto tiempo. Pensemos entonces, para un objetivo que es operativo, yo le podría decir a Vicente, no voy a cambiar el ejemplo, vamos a decirle a Gianfranco que y el objetivo para Gianfranco va a ser ejecutar 10 abdominales en 30 segundos. Un poquito, bajito, ¿cierto? Yo me imagino que hace más. Pero eso es operativo porque yo lo puedo identificar inmediatamente en el momento en una clase. Javiera, practicar 10 veces el lanzamiento suspensión en básquetbol. Listo. Operativo, cortito, preciso. La idea es que nosotros podamos avanzar a objetivos de corte referencial, que son mucho más amplios, pero que en definitiva nos van a permitir desarrollarlos en mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, practicar tareas, para el mismo ejemplo de Javiera, practicar tareas motrices individuales que permitan desarrollar las fases del lanzamiento estático en básquet, de manera fluida y coordinada. Miren qué bonito. Se dan cuenta que es mucho más amplio, no se puede lograr en una clase, sino que se puede ir logrando en el tiempo. ¿Cómo vamos, Génesis? No se desaliente, no se desanime. ¿Ya?
¿Cuál es la estructura de un objetivo de clase, de un objetivo? Primero, un verbo. Cualquiera de las propuestas según el nivel de aprendizaje de la taxonomía de Bloom y Anderson, pero la condición es que esté en infinitivo. Determinar, realizar, jugar, practicar, ejecutar, demostrar, determinar, desarrollar, bailar, sentir. Infinitivo. ¿Estamos? Y luego, para estos elementos, vamos a abordar la segunda patita. Un objetivo se compone primero de un objetivo, de un verbo o acción. Luego, en el medio, debe venir un contenido, es decir, la materia que voy a enseñar. ¿Y cuál es la materia que voy a enseñar? Recuerden, todos los términos y conceptos del glosario. Todos. Ahí está todo lo que usted va a enseñar. El qué, la materia. Y luego, además también, consideramos al final de esto un criterio de evaluación, es decir, una condición de calidad que debe seguir nuestro estudiante. Fíjense bien en este ejemplo, el verbo realizar. ¿Qué voy a realizar? Saltos horizontales, contenido. ¿Qué tipo de criterios de evaluación? De manera fluida y coordinada. En eso me voy a fijar, que el estudiante haga saltos horizontales de manera coordinada y fluida. Podría ser de manera continua, coordinada y eficiente, da lo mismo. Usted define el criterio de calidad que viene a constituir ese criterio de evaluación. ¿Ya? ¿A qué objetivo de aprendizaje de las bases curriculares podría hacer alusión ese objetivo que es más específico de una clase? De los que ustedes han revisado, a lo mejor alguno lo hizo en el análisis. Uf, no sé. No sé qué está pasando. ¿José Ignacio? ¿Está tan alegre? Bueno, el ejemplo era para que vieran que, por ejemplo, ese objetivo no es un ejemplo específico de las bases curriculares, pero a lo mejor fácilmente podría ser del desarrollo de las habilidades motrices básicas, porque el objetivo transitorio dice saltos horizontales y eso es una habilidad motriz básica. Entonces, la idea es que el objetivo transitorio no necesariamente tiene que ser redactado igual que el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Y para que tengan insumos con respecto a la segunda parte y para seguir fomentando la alegría de Ignacio, ¿ya? Que se levantó muy alegre el día de hoy, espero que sea producto de alguna felicidad que tiene y no de otro tipo de alegría, ¿ya? Vamos a encontrar tres tipos de contenidos. Un contenido que es conceptual, que lo vamos a ver más adelante, que se refiere a todos aquellos conceptos, ideas o definiciones, ¿ya? En el mismo ejemplo yo podría señalar, en vez de realizar saltos horizontales de manera coordinada y fluida, yo les podría decir reconocer características esenciales del salto horizontal, ¿ya? Considerando las propiedades básicas del concepto. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya el contenido es totalmente conceptual, que se refiere a hechos, ideas, fechas, definiciones. Cuando hablamos de un contenido procedimental, se refiere a todos aquellos contenidos que están vinculados a lo procedimental, a la ejecución de algo. ¿Ya? Por ejemplo, para hablar de, y esto es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta, un contenido procedimental lo que hace, en definitiva, es el mismo concepto, llevarlo a cabo en función de, lo voy a adelantar acá, un mismo contenido procedimental, lo que nos dice o lo que demanda son aquellas acciones que nosotros vamos a solicitar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, si yo le pudiese decir ahora a Javiera, practicar la realización de la bandeja, eso ya es un contenido procedimental. ¿Cuál es? La realización de la bandeja. Una consideración para su redacción es que el verbo en el contenido procedimental se sustantiviza. En vez de decir realizar, termina todo con realización, ejecución de algo, demostración de algo, y por tanto ahí se sustantiviza el verbo.
¿Ya? Profe, ¿puede dar un ejemplo de la actitudinal, por favor? Es que no me queda Muy bien. Las actitudes se refieren a todos los valores normas, a todos los valores y normas que el sujeto o que nuestros estudiantes deben demostrar. Recuerden que la actitud es aquel comportamiento que va a reflejar un valor y por tanto está todo esto definido en términos axiológicos. Ahora, si yo le pudiese decir un contenido actitudinal, le podría señalar a Javiera, practica o practicar de manera conjunta o de manera colaborativa, demostrando respeto y tolerancia hacia la realización de sus compañeros, eso ya es un objetivo actitudinal. ¿Ya? O demuestra tolerancia y respeto, ¿ya?, a las ideas de sus compañeros. Eso ya es un objetivo actitudinal de clase. Demostrar el verbo, tolerancia y respeto, contenido actitudinal, hacia, ¿qué cosa?, la opinión de sus compañeros, ya es el criterio de evaluación, esa condición de calidad. No sé si me expliqué bien. Sí, profe. Y en conceptual, ¿cómo lo podría aplicar a un objetivo en educación física? En un objetivo de educación física tendríamos que ir a la taxonomía y ver el primer nivel de reconocer o comprender, y ahí le podría yo decir que podría ser comprender, ¿ya?, las fases esenciales de la enseñanza de la voltereta adelante, respetando o consiguiendo y respetando cada una de las fases de la habilidad. ¿Te das cuenta? Y tenemos el verbo, que es demostrar, o incluso podría ser declarar, y eso cómo lo concreto en una actividad, cómo lo debe usted comprobar, solamente preguntándole, por ejemplo, a Ignacio, que está muy alegre, que Ignacio va a llegar muy alegre a la clase en su colegio. Imagínense que Ignacio es un niño de cuarto año básico, y que llega contento, riéndose a la clase, ¿cierto? Porque la clase de educación física es su clase preferida. Entonces la profesora Catalina le va a decir, bueno, el objetivo de la clase hoy día es que ustedes sean capaces de declarar las fases de la voltereta adelante con cada una de sus etapas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo para Ignacio? El verbo sería la declaración, declarar. El contenido conceptual son las fases de la voltereta y el criterio de evaluación, y que es la condición de calidad, es respetando cada una de sus fases. ¿Ya? Es un objetivo que es totalmente conceptual. Pero va a depender entonces de cómo se van articulando con los objetivos de aprendizaje. ¿Nos hemos explicado bien o no? Un muy buen recurso para trabajar los contenidos conceptuales e ir comprobándolos es ir haciendo preguntas durante la clase. No necesariamente uno tiene que hacer una prueba escrita, por así decirlo, o una interrogación para saber que manejan los conceptos, sino que ir haciendo preguntas al final de la clase, durante, o que identifiquen que uno ejecuta y el otro identifica errores, por ejemplo, y eso ya viene a determinar que maneja, si puede identificar un error, significa que domina el contenido. Ya, con esto lo que hemos visto hoy día, están listos y listas para empezar a redactar sus 4 objetivos de aprendizaje, de clase, perdón. Los indicadores de evaluación los vamos a ver el día viernes, ¿ya? Entonces hoy día ojalá se puedan organizar. Les voy a mostrar el resto de la plantilla también para que lo vean, ¿ya? Para cada objetivo de clase, es decir, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, el 4, ustedes deben incorporar luego actividades genéricas. ¿Cuáles son las actividades genéricas? De manera muy general, señalar qué acciones quieren que realicen los estudiantes para cumplir ese objetivo de clase. Por ejemplo, si el objetivo de clase fuese el conceptual, ¿cómo era, Catalina? Declarar las fases de la voltereta adelante con cada una de sus etapas, ¿qué actividades genéricas podríamos levantar acá? Pensando en que las actividades genéricas
otra condición que tienen que considerar acá es que les deben dar el paso para que usted en el clase a clase pueda sacar muchas tareas de esa acción, ¿ya? Muchas tareas para lograr ese objetivo. Sí, son como los tipos de actividades que voy a hacer, no específicamente cuál voy a hacer en tal clase, sino que el tipo de actividades que me van a permitir desarrollar esos objetivos y que de ahí yo voy a poder tener insumos para especificarlas. Puede ser Profe, como... quizás como... eh, dale, Cata. dale tú nomás. Quizás como decía la Sofi, reconocer errores en una actividad, por ejemplo, o estoy totalmente errado. Pero decir reconocer errores, eso para mí es como que estáis redactando un objetivo. ¿Cuál sería el contexto de esas actividades, de ese tipo de actividades? Porque está Puede bien ser que esté eso. Evaluar, o sea, pero Parece que no es el día de Ignacio. no, parece que no, profe. Pero es que está bien lo que quieres que logren, pero ¿a través de qué? A través Puede ser de... escribir como una actividad en pareja, donde uno, no sé, analiza al otro y después se lo presentan al profesor y uno como que va declarando las partes, o sea, las fases, mientras el otro la realiza y después al revés. O es mucho, tiene que ser más genérico. Es que entonces eso mismo se puede transformar como algo genérico quizás, como ejercicios de ejecución individual, en donde hay uno que observa y declara y otro que ejecuta. Pero ahí no estoy Como diciendo pararse de que va a manos, ser... ¿Cómo? pararse de manos, pero no sé si pararse de manos. Piensen, Hacer la invertida, por ejemplo. no, pero Una primera tarea hacer la invertida. Jordano, piensa que el objetivo de aprendizaje, el objetivo está en el nivel de la declaración. Y para declarar yo debo describir, está en la etapa del reconocimiento. Por tanto, si le pido hacer, no estoy en concordancia con el objetivo. Entonces, alguna actividad genérica podría ser que el estudiante elabore resúmenes, diagramas y dibujos sobre las etapas del map, sobre la etapa de la voltereta. Qué bonito, ¿no? ¿Qué le pareció, Ignacio? Ignacio, No lo voy a escuché parar. nada, profe. ¿Cómo? Se me fue el internet, no le escuché nada, profe. Ya no importa, si lo estoy agarrando para el deseo un ratito. ¿Ya? No se preocupen. Eso. Por eso hay que buscar la coherencia y la consistencia. Y ahora vienen los contenidos. Fíjense bien, en este mismo objetivo entonces, acá tienen que colocar todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero de toda la unidad de aprendizaje, acá van a juntar todos los contenidos que van a ver en todos los objetivos de clase. Si yo les pudiese decir que es, con este objetivo, por ejemplo, ¿qué contenidos reconocen usted acá? ¿De corte conceptual o procedimental o actitudinal? Conceptual. ¿Cuál sería el contenido conceptual, viendo el objetivo? La ejecución de la voltereta. Pero ¿sale ahí la palabra ejecución de la voltereta? Si estamos en el nivel conceptual. O sea, conceptualmente saber Que las fases. describa las fases de la voltereta. Ya, pero nosotros lo único que vamos a pedir entonces es el qué, la materia, y por tanto el contenido conceptual solo es fase de la voltereta. Fíjense bien. Ahora, Renatito, hijo, ¿cuáles son las fases de la voltereta? Adelante, perdón, voy a precisar, de ahí No me responda, déjelo para la reflexión. Ahora, si yo le dijera, ojo, este contenido conceptual se puede llevar adelante también de manera procedimental. ¿Y cómo sería su redacción entonces? Si se sustantiviza el verbo y yo quiero que demuestre la voltereta. Realización. Muy Demostración. bien, Mauro Ardiles, lo más grande. Puede ser realización de la voltereta
adelante, puede ser incluso ejecución, da lo mismo. Incluso yo podría decir que de la voltereta adelante le voy a pedir que nuestros estudiantes demuestren demostración de qué cosa, de las ayudas de la voltereta adelante. ¿Se dan cuenta? Qué bonito, ¿no? Cómo vamos desglosando nuestro saber. Eso es asumiendo que ya hemos redactado los otros objetivos de las siguientes clases, entonces tenemos como ya avanzado y tenemos de dónde sacar contenido de los 3 tipos. ¿Ya? Ustedes pueden redactar, y vamos a dejarlo hasta aquí en definitiva, ¿ya? Los otros elementos los vamos a ver luego, los vemos el próximo viernes para que vayan avanzando. Bien, Mauricio, este punto cuesta un poco más sacarlo, pero es importante que ustedes se pongan en el plano de desglosar todo lo que van a enseñar, ¿ya? A mí en lo personal este tema me gusta mucho, ¿ya? Profesores y profesoras, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. No hable de puntos que el Mauro se pone triste. ¿Por qué? Porque es del Colo. Por el colo, profe. Ah, muy bien, muy bien. Oiga, próximo jueves vamos a trabajar de manera asincrónica. Yo me voy a conectar para resolver dudas, pero lo importante es que el día jueves ustedes puedan traer ya, los que se quieren conectar, traer la definición al menos de los objetivos de clase, el objetivo de aprendizaje, los objetivos de clase, los 4, y los contenidos de toda la unidad, que los van a extraer de los contenidos. Y el próximo viernes vamos a ver la declaración de indicadores de evaluación y de criterios de evaluación para completar la primera la última columna. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció el procedimiento inductivo? ¿Les acomodó? Sí, Perfecto. Recuerden seleccionar curso objetivo de aprendizaje para ir levantando los objetivos de clase. Tienen todo el material para poder ir avanzando, ¿ya? Y, insisto, nos vemos el día jueves de manera asincrónica para revisar los objetivos que tienen, los contenidos que van levantando.